Nos vamos a meter con uno de los temas de la semana, venimos a decir también de todo el mes y que tendría que estar en los medios durante todo el año, bien, esta situación que tiene que ver con la realidad que están viviendo las personas con discapacidad en la República Argentina. Sabemos que el Congreso de la Nación había sancionado la ley de emergencia, lo venimos charlando naturalmente desde hace tiempo y particularmente desde la jornada del lunes cuando se conoció que el presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad. Recuerda, el lunes estuvimos charlando con Carlos 170, nuestro oyente no vidente que se acercó hasta aquí a la radio, para contarnos un poco cómo era su forma de vida, para contarnos también cómo repercuten las políticas del Estado, bien frente a las adversidades que les tocan para poder desarrollarse en una sociedad con las mismas posibilidades o por lo menos intentar equiparar las posibilidades al común de las personas. Y por eso vamos a charlar en este momento con Pablo Molero, es coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pablo, buen día, gracias por atendernos. Mi nombre es Juan Cruz, estamos con Nadia y con Justo en el aire de la cielo para toda la ciudad de La Plata. En primer lugar, ser un poquito quizás con más técnico y más información, pues si bien nosotros nos metemos en lo que tiene que ver con la cuestión social, con la importancia, quiero conocer un poquito en detalle qué es lo que tiene en contra para todo el grupo de las personas que sufren alguna discapacidad o que padecen, que el presidente haya vetado esta ley de emergencia. ¿Qué es lo que no van a tener por esta decisión del presidente? Buen día. A ver, lo que queda por fuera es poner al día o actualizar lo que los 8.000 trabajadores de talleres protegidos reciben como aporte del Estado, que son 20 al día de hoy, desde febrero del 23, 28.000 pesos por mes. Los talleres son lugares donde las personas con discapacidad, con una cierta cantidad de apoyos, pueden trabajar, viven de lo que producen y venden, y el Estado les da una suma de 28.000 pesos por mes que están pidiendo desde el 2023 que esto se actualice, y eso no sucede. Claro. Por otro lado, queda fuera una nueva figura de pensión no atada a la incapacidad laboral, sino por tener una discapacidad y situación vulnerable, y entonces se decidió dar esa posibilidad, que era el criterio que se venía aplicando desde hace 20 años atrás. O sea, se aplicaba ese criterio, no solamente la incapacidad laboral, sino una persona con una discapacidad que estaba en una situación vulnerable, y se buscaba darle un apoyo y con dinero, y a su vez poder ingresar a un programa federal de salud que le permite rehabilitación, medicación. Esa figura ha quedado fuera, con lo cual hay unas 500.000 personas se calcula que se han presentado pidiendo alguna pensión, y se les va a ver dificultoso con el criterio que está aplicando el Estado, que es la incapacidad laboral, el gobierno, digo. Y por otro lado está el tema arancelario, el atraso arancelario de los prestadores, tanto institucionales como individuales. Ya venía del fin del gobierno del Fernández con un 48% de desfasaje entre lo que se pagaba y los costos. Esto se siguió incrementando, esta diferencia con el gobierno actual, y desde diciembre del 2023 24, fue el último aumento, y este año no hubo ningún aumento, con lo cual hay una grave situación de las personas, de las instituciones y los profesionales. Hay que tener en cuenta que el gremio TEDIC, de lo cual dependen mucho de las organizaciones, porque son asociaciones o fundaciones, para este año hasta septiembre, octubre, que tienen fijado un 20% de aumento de sueldo en lo que va del año. También Sanidad ha aumentado su sueldo, lo cual es lógico, pero las instituciones no tienen cómo poder salir a recibir más dinero, porque quien tiene que fijar el aumento es el Estado, y eso no se hace desde diciembre del 24. Bien, esto genera graves situaciones. Sí. Hay mucha deuda de las instituciones con el ARCA, o sea, con la antigua FIP. Han salido a pedir muchos a bancos. ¿Está saturado el sistema? ¿Está saturado o con la soga al cuello el sistema, para poner una metáfora, no? Sí, y hay que tener en cuenta que muchas de estas prestaciones que se brindan a nivel público no están presentes, y no hay hogares, no hay centros de día,
la rehabilitación en muchos lugares no hay tampoco, y son los centros estos los que salen a dar rehabilitación. Las escuelas y la inclusión laboral, si bien el Estado hay público bastante, no llega a dar respuesta a todo. Entonces el transporte, que es tan necesario para llegar de su casa a estos lugares donde son atendidos, sin los cuales no se puede llegar. O sea, todo esto es lo que queda afuera, y lo grave es que esto es fruto de que un gobierno que no... La última vez que logramos sentarnos a hablar de este último tema fue en noviembre del 2024. Un gobierno que no da respuestas, no escucha, no habla de las personas con discapacidad. Para cuando tiene que hablar, lo único que hace es hablar de el contexto, de decir que ha habido grandes robos, curros. Bueno, ahí quería indagarte y consultarte, cuando usted escucha, ¿no?, desde el Gobierno Nacional esta línea de comunicación en donde pone en duda la veracidad, ¿no?, de la discapacidad que tienen las personas por algún caso aislado. Sabemos que puede llegar a suceder algún chanta, eso pasa absolutamente en todos lados, pero ¿qué reflexión hace a eso, y particularmente también a esta especie de auditoría que encomendó hacer el gobierno ya hace algunos meses y que trajo muchas dificultades? Porque por lo menos acá nosotros hemos tocado el tema y nada, hemos visto historias de personas que los mandaban a tal horario a un lugar donde no podían acceder porque tenían que viajar, o sea, haciéndolo de una forma muy descoordinada y sin tener la información suficiente. Bueno, esto es... lamentablemente esto es lo que ha sucedido. Yo creo que no está mal auditar, pero me parece que se tiene que hacer tomando todos los recaudos para que las personas realmente se informen. Las cartas no llegaban a veces a los lugares donde las personas vivían, o no se entregaban. Hay gente que no se enteraba directamente, se enteraba porque ante tanto ruido empezó a preguntar. Gente, como usted dice, que las mandan a lugares o a hacer nuevos estudios que no aportan en nada a la situación de discapacidad. Ayer contaba una madre que tiene un hijo con síndrome de Down, le mandan a hacer un estudio genético. El estudio genético no va a aportar nada a la certificación de la discapacidad, ¿sí? Porque eso no es lo que certifica que la persona tiene síndrome de Down, y cada persona con síndrome de Down tiene diversas quizás situaciones de discapacidad que no vienen por la cuestión genética. Entonces, me parece que hay un descuido. Esto se podría haber hecho mucho más prolijamente, ¿sí? Avisando a la gente a través del cuando van a cobrar la pensión, que tienen que actualizar, que hasta tal fecha tienen para actualizar las fechas. O sea, se puede haber hecho de muchas maneras, mucho más organizadamente. Y si hubo alguien que se quiso avivar de esto, bueno, no le corresponde, pero no poner un manto de duda sobre todo, o como dice la ministra de Seguridad, que por cada persona con discapacidad verdadera hay una persona con una discapacidad trucha. O sea poniendo un porcentaje, está diciendo que el 50% de las pensiones por discapacidad eran fraudulentas, entre otras palabras. Me gustaría que presente de dónde saca eso, o sea, de dónde, porque las personas han recibido un certificado, que alguien pueda haber mal un certificado, puede ser, o sea, no nos tenemos que escandalizar. Las personas, los estudiantes fueron a dar un examen y muchos se copiaron, lo cual no significa que todos, claro, ¿sí? Entonces digo, me parece que no está mal revisar y ver lo que pasa, pero del 100% decir que ¿de dónde saca ese dato? Porque acá hay mesas de profesionales que evalúan un caso, que ponen su firma. Entonces me parece que es muy alegre de hacer ciertas afirmaciones, pero bueno, este es el estilo de generar en mucha gente de la población duda. Entonces cuando uno toca el tema dice, pero se la dieron a cualquiera. Y la gente, empezamos a poner la duda como si esa duda habilitara a tomar ciertas medidas, pero es el caldo de cultivo que se genera para después decir que lo que se hace está bien. Entonces yo creo que nunca voy a defender lo que está mal, pero me parece que se pueden hacer de otra manera. Y vuelvo a decir, el aumento de aranceles, no hay reunión del organismo que corresponde desde noviembre ante tantos pedidos que hemos hecho, y no hay ninguna discusión del tema. La respuesta fue, no tenemos más dinero que el del año pasado, cosa que no es cierta, porque hubo inflación, con lo cual creció el aumento por el IVA, lo que se cobraba por IVA,
los aportes salariales también aumentaron porque hubo aumentos de sueldos en algunos casos. Entonces, no es cierto que no hayan recaudado más. Pero bueno, se recauda para otros lugares y no para esto. Muy bien. Entonces, la verdad que el gobierno tiene una actitud hacia esta población, y no solamente hacia esta, vemos lo que está haciendo con los jubilados, o con otras personas que tienen otras enfermedades. La verdad que acá lo más grave yo creo que es que hay una idea, el presidente Milei tiene una idea de Estado, de gobierno, de Estado, que no es la que marca la Constitución y las leyes, porque las leyes y la Constitución marca cómo debe ser el Estado y obliga al Estado a un montón de cosas. Pero bueno, tenemos un presidente que decide hacer lo que quiera, y bueno, yo creo que tenemos que enfrentar esta situación porque va en contra de las leyes, muy simplemente. Muy bien. Y así como se destina dinero para una cosa, se tiene que destinar a esto, porque claramente hay una ley que marca determinadas cosas, y hay que cumplirla, y entonces Pablo, hay que buscar los fondos para esto. Si hay para algunas cosas, tiene que haber para esto también. Pablo, pero acá es un silencio. Le agradezco por este contacto, ha sido muy amable, y bueno, y esperemos que finalmente el Congreso de la Nación ponga freno bien a este veto presidencial. Estamos todos esperando a ver qué día se va a sesionar, si hay quórum, y esperemos que le empiecen a marcar un poco la cancha al presidente y que no siga haciendo lo que quiera. No, que yo creo que hay que ir por las cuestiones, por los caminos que nos da la democracia, hacerle frente a un planteo que no estamos de acuerdo y que no responde a las leyes y a la Constitución también, ¿no? Muy bien, gracias Pablo, que tenga buen día. A ustedes, muchas gracias, se les vaya bien. Ahí estaba Pablo Molero, entonces coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.